Ya está, vamos a cerrar esta. Bien, pues buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura. Nos toca la segunda lección, la lección número 2, que es la vinculada con la criminología como ciencia. Entonces, la autora se plantea, ¿es la criminología una ciencia o qué es? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de criminología? Entonces, lo primero que vamos a hacer es caracterizar o aproximarnos a los orígenes de la criminología como ciencia. Algunas de estas, de las ideas que vamos a lanzar, ya las hemos comentado en las clases pasadas, pero bueno, ahora van a ser explicadas de manera sistemática para que podamos tener una visión general de lo que es la criminología y de dónde se origina. Entonces, decíamos que la preocupación por el delito es histórica, ¿no? Las sociedades no se han preocupado solo ahora del delito. Las sociedades humanas se han preocupado siempre del delito. Otra cosa es cómo les daban respuesta. Antes de que las sociedades empezaran a organizarse de manera política, de manera, pues vamos a decir, más o menos sofisticada, lo que existía no era un sistema judicial o un sistema de justicia penal al margen de la venganza privada. Lo que existía era justicia privada, venganza privada, ¿no? Y tenemos allí los viejos orígenes del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Entonces, la preocupación del delito es, como decía, histórica. Siempre nos hemos preocupado por el delito, siempre nos hemos preocupado como especie por combatir el delito. ¿Qué es lo que pasa? Que solo de manera reciente o relativamente reciente nos empezamos a preocupar por el delito de una manera más científica. Entonces, cuando hablamos de la sofisticación del estudio del delito, de la preocupación del delito, a lo que nos estamos refiriendo es a estudiar el delito de manera seria, como una ciencia. Y eso sí que es reciente, eso sí que es relativamente reciente. Bien, quizás los primeros orígenes los vamos a encontrar en los fisionomistas, ¿no? Tenéis en las diapositivas, no voy a mencionar, perdona, que tengo que admitir al... Iba a ser la última persona a la que admita, porque si no me voy a pasar toda la hora dándole clic a admitir. Así que no. Bien, tenéis en las diapositivas las referencias a los autores, a las autoras más relevantes de cada escuela. Yo no los voy a mencionar, los podéis ver ahí. Lo que me interesa es describir qué es lo que pretendían los fisionomistas. Los fisionomistas lo que intentaban hacer era encontrar ciertos patrones en los rasgos faciales de los delincuentes. Por lo tanto, aspiraban a poder identificar a los delincuentes por sus características faciales. ¿Vale? Ese era el objetivo de los fisionomistas. Quizás, fijaros las fechas, estamos hablando de 1580 y pico, yo tengo por aquí algunos, no, sí, 1580 y pico, pero en España, por ejemplo, tenemos a un fisionomista importante, Arráez, de 1800, finales de 1800, que tiene un estudio sobre la oreja del delincuente andaluz, además. Fijaros cómo intentaban encontrar características físicas en los delincuentes. Entonces, esa fue quizás la primera forma de intentar aproximarse al estudio del delincuente de manera, hoy en día no estaríamos de acuerdo con ellos, desde luego, pero ya se tomaban las cosas de forma, vamos a decir, un poco seria. Con los conocimientos que tenían en aquella época, evidentemente. No les vamos a pedir más de lo que los seres del futuro nos pedirían a nosotros tampoco. Hay que ser un poco humildes. Bueno, con esta escuela la criminología todavía no alcanza el estatus de ciencia, pero ya empiezan a utilizar un método experimental, la observación al menos. ¿Vale? Luego nos encontramos con la frenología. La frenología lo que intenta identificar o a lo que se dedica es a encontrar características en el cráneo, en el cerebro de las personas, bueno, más que el cerebro, en el cráneo, ¿vale? De las personas que cometían delito. Entonces, a través de palpaciones, los frenólogos describían el cráneo
de los delincuentes y encontraban ciertos patrones. ¿Vale? Entonces, si bien los fisionomistas se fijaban en las características faciales, los frenólogos se preocupaban de las características del cráneo. Fijaros que el objeto de interés simplemente cambia. Es decir, no me voy a fijar en esto, me voy a fijar en esto. Pero fue parte de la historia de la criminología, por supuesto. Los frenólogos, por ejemplo, ya empezaron a ir más allá. Los fisionomistas lo único que hacían o lo único que hicieron era aproximarse a las características físicas. Los frenólogos, además de ello, propusieron fines de las penas. Entonces los frenólogos lo que nos decían era como el delito está vinculado con factores biológicos, igual no es conveniente castigar a estas personas simplemente por buscar fines retributivos. Quizás habría que buscar la rehabilitación del delincuente, dado que hay condicionantes biológicos que le llevan a cometer delitos. Entonces dieron un pasito más que los fisionomistas. Tú puedes describir un hecho, este ordenador es negro, o puedes dar un paso más y decir, como es negro, me voy a comprar una mochila que haga juego con él. Entonces, los fisionomistas lo que hacían era simplemente limitarse a describir lo que veían. Hoy en día no coincidiríamos con ellos en que los delincuentes tienen unas características, pero bueno, era su forma de entender el delito. Los frenólogos dieron un paso más en el sentido de que no solo estudiaban lo que veían, no solo describían lo que veían, sino que extraían consecuencias de ello. Y como la conclusión a la que llegaron era que el delito tenía un origen biológico, según su comprensión de las cosas. Claro, estamos estudiando la evolución de la criminología, la historia de la criminología, sí. ¿Hacia qué año más o menos estuvo esta historia? Pues 1800, también depende del país. Por ejemplo, os decía que la fisionomía, en España encontramos autores a finales del 800 que defienden la fisionomía. Es que depende. Perdón, o sea, siglo XVII, XVIII, sí. Incluso XIX, finales. En España al menos... Sí, bueno, va a ser hecho en... Sí. No tan al tiempo, pero bueno. Sí. Bien, entonces, ¿has entendido lo que quería decir? ¿Qué conclusiones saco de lo que veo? Ese es el aporte de los frenólogos. ¿Vale? Dieron un paso más allí. No solo describo, sino que extraigo conclusiones de ello. Pero conclusiones no biológicas, sino conclusiones jurídicas. La pena, ¿qué fin debo perseguir con la imposición de la pena? Teniendo en cuenta que el origen del delito, según su visión de las cosas, es biológico. Claro, es como dan un paso más. Entonces, va mejorando la criminología como ciencia, ¿no? El estudio criminológico. Luego nos encontramos con la antropología criminal y aquí ya situamos a Lombroso, a quien ya conocéis, ya le hemos mencionado en asignaturas pasadas. Este es el autor del hombre delincuente y el creador de aquella frase, quizás su frase más conocida, el delincuente, el hombre nato, el delincuente nato. Los delincuentes nacen. No se hacen, la sociedad no crea delincuentes. Los delincuentes son delincuentes porque han nacido así. Fijaros, ¿qué consecuencia tiene esto para la responsabilidad penal? En aquel momento, esto lo comentábamos en la clase pasada, en aquel momento la doctrina penal se construía en su totalidad sobre la base de la libertad. Los seres humanos somos libres, elegimos nuestra conducta. El delincuente elige portarse mal. Puede portarse bien, pero elige portarse mal. Elige delinquir. Por eso le castigo. Como tú podías hacer el bien y hacer el mal y has elegido hacer el mal, te impongo una pena. Te castigo para que expíes tu culpa mediante el sufrimiento que supone la pena. Lombroso lo que hace es romper ese esquema. Lombroso lo que nos dice es, no, señor, él no tiene la culpa de delinquir. Ha nacido así. Por lo tanto, no tiene sentido castigarle. ¿Qué castigo le voy a imponer a alguien
que no hace otra cosa que la que está predestinado a hacer. En consecuencia, la consecuencia de las tesis lombrosianas es que la pena no debe tener un fin retributivo, es decir, de castigo, sino más bien un fin de rehabilitación. Más bien le voy a rehabilitar, porque esta persona, por nacimiento o desde el nacimiento, tiene alguna anomalía que le lleva a delinquir. Entonces, fijaros cómo la criminología, desde esa primitiva fisionomía que solo describían características, la criminología poco a poco empieza a extraer conclusiones. Es decir, he descubierto esto y ¿a qué conclusión me llevo? ¿Cómo debo orientar mi política criminal? ¿Cómo debería modificar la ley, teniendo en cuenta este descubrimiento? ¿Debería modificar el fin de la pena, teniendo en cuenta este descubrimiento? Poquito a poco se van dando más pasos, ¿vale? Entonces, ya lo comenté en la clase pasada, simplemente os vuelvo a comentar. Lombroso lo que hizo, en principio, hizo más cosas, pero quizás el dato anecdótico más conocido es que analizó el cerebro de un delincuente famoso de la época que se llamaba Giuseppe Villela, autor de unos robos. Tampoco era un delincuente, pues, un asesino en serie, ni mucho menos. Lo cogió, analizó el cráneo después de que muriera y encontró que tenía unas características interiores que eran muy parecidas a cráneos de hombres o de seres humanos primitivos. Entonces lo que decía Lombroso es que la delincuencia es una característica atávica del hombre primitivo. Los delincuentes son seres humanos menos desarrollados, son seres primitivos. Y construyó su teoría sobre esa base. Bien, sin más, es un dato anecdótico. Luego encontramos a la escuela cartográfica. A la escuela cartográfica o estadística moral. Se considera que la escuela cartográfica es la fundadora de la criminología como ciencia. Estos fueron los primeros que empezaron a hacer estudios estadísticos. Por primera vez encontramos a un grupo de personas que empiezan a cuantificar los delitos, a cuantificarlos por zonas. Se realizaron estudios en Gran Bretaña, se realizaron estudios en Francia y se intentaron encontrar patrones. ¿En qué zonas se cometen más delitos? ¿Qué tipos de delitos se cometen en esta zona determinada? Incluso para ser los primeros en estudiar el fenómeno criminal desde una perspectiva estadística, tuvieron la genial idea de no prescindir de la cifra negra. Es una cosa que muchas veces nosotros incluso olvidamos en nuestros días. Yo no sé si lo comentábamos en la clase pasada. El delito que conocemos es la punta del iceberg. Y luego hay un grupo de delitos que es la mayor cantidad de delitos que está oculta. Pues estos señores ya la tuvieron en cuenta. Entonces, hay que reconocer esa genialidad que tuvieron. Eran los primeros que hablaban sobre estadísticas y a pesar de ello identificaron la posibilidad de la existencia de la cifra negra. La cifra negra no se puede calcular. ¿Vale? No sabemos cuál es la magnitud de la cifra negra. Podemos hacernos una idea, pero no tenemos ni la más remota. Entonces, la escuela cartográfica también intentó realizar predicciones sobre la base de sus estadísticas. Como cuantificaban en los tipos de delitos cometidos en zonas determinadas, se atrevieron a decir o a ensayar hipótesis sobre cuántos delitos se iban a cometer en el futuro, sobre la base de esas repeticiones. Entonces, también tenemos ahí otro aspecto, vamos a decir, que hay que reconocer a la escuela de estadística. Son los primeros que se atrevieron a realizar predicciones pues más o menos elaboradas de manera científica, ¿no? Que se pueden superar los métodos de cuantificación. En aquellos tiempos, evidentemente, no había inteligencia artificial, ni mucho menos. Hoy en día los métodos están muchísimo más desarrollados, pero ellos ya empezaron a realizar este tipo de aproximaciones. Bien, luego tenemos a la escuela positiva. Fijaros, aquí tengo una rata, no es lomboro, es lombroso.
La escuela positiva italiana es la escuela de Lombroso, a quien ya hemos comentado, cuyo trabajo ya hemos explicado. Junto con Enrico Ferri y Rafael Garofalo son los fundadores o los impulsores del positivismo italiano. El positivismo, la palabra positivismo tiene dos significados o se utiliza en dos sentidos distintos, no vamos a confundirla. A veces se utiliza la palabra positivo en el sentido jurídico, derecho positivo. Por ejemplo, cuando queremos afirmar que algo está incorporado en una ley, esto es derecho positivo. El delito de violación está positivizado, es decir, está castigado en la ley. ¿Vale? En ese sentido se utiliza la palabra positivo, positivismo. Y en otro, en el sentido criminológico, que no son, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero es importante que vosotros sepáis que la palabra positiva tiene dos significados, o el positivismo tiene dos significados. Y en sentido criminológico hace referencia a la escuela positiva, a la escuela impulsada por Lombroso, Ferri y Garofalo. Lo que decían estos señores es que el delito es una conducta que está condicionada por una serie de factores. Lombroso apuntaba en sus inicios únicamente a factores biológicos. Decíamos que había descubierto esa fosa en el cráneo y decía que el delincuente nace. Bueno, Lombroso era un tío listo y rápidamente se dio cuenta de que puede haber otros factores. No está teniendo en cuenta otros factores añadidos. ¿Vale? Entonces, si bien es cierto que en sus inicios la escuela positiva italiana encontraba como causas del delito una sola, es decir, los factores biológicos, con el paso del tiempo evolucionó rápidamente a tener en cuenta otros factores, los factores sociológicos. Por esa razón, fijaros, otro de los positivistas famosos, Enrico Ferri, elaboró su famosa obra Sociología Criminal, donde ya empezó a tener en cuenta no solo los factores biológicos, sino también cuáles son los condicionamientos del medio ambiente. No el medio ambiente en el sentido natural, sino del medio social en el cual se desenvuelve el delincuente. ¿Vale? Entonces, la escuela positiva italiana, pues eso, basaba su explicación del delito, su teoría en relación con la explicación del delito en factores biológicos y en factores sociológicos. En cualquier caso, ellos llegaban a la conclusión de que la conducta, delictiva o no, está determinada. Bien por factores biológicos o bien por factores sociales, sociológicos o por ambos, pero está determinada. En consecuencia, volvemos a lo inicial. La pena no tendría que perseguir fines de castigo, porque esta persona no tiene la culpa de haberse comportado como se ha comportado. Se ha comportado como tenía que comportarse por distintos factores, porque le han influenciado, le han influido distintos factores. Y ello le ha llevado a cometer el delito. Es decir, no es responsable esa persona por el delito. En consecuencia, la pena va a buscar otros fines. Debería buscar otros fines. ¿Vale? Luego tenemos a la escuela de Chicago. La escuela de Chicago, pues lo tenéis en las diapositivas, ¿no? Fue fundada en la Universidad de Chicago, donde se crea el primer departamento de sociología. Y aquí es donde entran en juego, donde en el ámbito de la sociología se despierta el interés por el estudio de la delincuencia. Y los sociólogos lo que hacen es intentar buscar en hechos sociales una explicación del delito. A los sociólogos no les importaban las características biológicas del delincuente, simplemente los hechos sociales, lo que acaecía alrededor del delincuente como posible condicionante de su conducta. Entonces, fue la escuela de Chicago la que impulsó aquello que nació con Ferri, la sociología criminal, de manera aislada. Entonces, empezaron a trabajar únicamente con estudios sociológicos. ¿Qué factores influyen en la comisión de los delitos?
Bien, esos son los antecedentes, vamos a decir, más remotos de la criminología. Hace un momento te preguntabas, ¿y esto cuán antiguo es? ¿Esto sigue vigente? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hay algo de nuestra biología que nos lleva a actuar de determinada manera? Es decir, ¿algo de las tesis del Lombroso pervive todavía o no? Sí, importante. Hoy en día se habla de la genética, ¿no? De hecho, hay caracterizado un gen guerrero, le llama, el warrior gene, el gen de la delincuencia, el gen de la peligrosidad criminal. Esto no significa que todos los que porten ese gen van a cometer delitos, porque existen otros factores. Entonces, ¿pervive algo de la escuela de Chicago? También. Entonces, los factores sociológicos. No pervive la tesis inicial del Lombroso, o las tesis de los fisionomistas o de los frenólogos que solo palpando el cráneo llegaban a la conclusión de que una persona es delincuente o es respetuosa con la ley. Pero sí pervive la metodología, sí pervive algunas de las ideas, ¿no?, que podemos adaptar a nuestros tiempos. Y con los nuevos descubrimientos que tenemos, pues los descubrimientos genéticos. Hablábamos hace un momento de la escuela cartográfica, las estadísticas. Entonces encontramos grandes avances. Esos señores no tenían inteligencia artificial en su época. Hoy en día tenemos inteligencia artificial y podemos realizar predicciones quizás un poco más certeras. La inteligencia artificial, desde luego, está sometida a muchas críticas, por otra parte. No porque sea una conclusión elaborada por una máquina, quizás es que sea cierto, que sea mejor que la de un juez. Se utiliza inteligencia, o se ha utilizado, mejor dicho, inteligencia artificial, por ejemplo, en los Estados Unidos para predecir la peligrosidad criminal en tribunales. En los tribunales se ha utilizado unos instrumentos, unos algoritmos, se introducían en el ordenador, en las bases de datos, información sobre la persona a la que se estaba valorando, evaluando, a efectos de ver si va a cometer un delito en el futuro o no. Se suele decir que existen sesgos en la inteligencia artificial, de la misma manera que existen sesgos en las personas. Al final de cuentas, la inteligencia artificial, ese ordenador, lo que hace es valorar aquello que sus programadores, los seres humanos, le han dicho que valore. Entonces, si yo digo que tengas en cuenta la edad, te digo que tengas en cuenta el estatus social o la capacidad económica de la persona. Te digo que tengas en cuenta los antecedentes penales, el barrio donde vive, el origen, la raza, si tiene educación o no tiene educación, si tiene una familia conflictiva o si no tiene familia conflictiva. Si te digo que valores todos esos datos y muchísimos otros más, al final de cuentas soy yo, el programador, el que está transfiriendo esos sesgos a la inteligencia artificial. Sí. Podría ser un doble control, ¿no? Puedes hacer un mecanismo de doble control, es decir, que la inteligencia artificial saque sus resultados por sí misma y luego yo, con mi propio criterio, valoro y saco mis resultados, mis conclusiones por mí mismo. Pero es que eso también está sesgado. De hecho, los criminólogos lo han estudiado. En esos casos en los que los jueces han utilizado inteligencia artificial para tomar decisiones, se suele decir que cuando reciben la respuesta de la inteligencia artificial, esa información que reciben ya sesga sus decisiones posteriores. Porque le sitúas ante la disyuntiva de decir, ¿la máquina será más certera que yo? Pues igual la máquina tiene razón, aunque yo no lo vea. Entonces, también se sesga la percepción del juez, incluso aunque hagas esa doble comparación, ¿no? En algunos casos, no digo siempre, pero bueno, eso lo han estudiado los criminólogos. Entonces, de toda esta evolución de la historia inicial de la criminología, tenemos aspectos que sobreviven. Las tenemos presentes, con matices, de manera más moderna, con nuevas tecnologías, por supuesto, con nuevas perspectivas, pero tenemos todavía, hemos heredado esto. Bien. Lo que corresponde plantearnos ahora es si la criminología es una ciencia. Entonces, este es un debate un poco... Es complicado, en realidad.
Habría que definir qué es una ciencia, primero, para saber si la criminología es o no es una ciencia. Entonces, se suele decir que los elementos de una ciencia son los tres que veis en la diapositiva. Una ciencia es aquello que usa un método particular, no cualquier método, es el método científico. Luego veremos cuál es el método científico, cómo hacer las cosas, qué metodología utilizo para hacer las cosas. En segundo lugar, o la segunda característica de la ciencia es que se aspira a obtener conocimientos fiables y verificables. Esto nos sitúa ante un problema tremendo, porque yo puedo verificar si la ley de la gravedad existe o no existe. Sí, si es que hay gravedad o no hay gravedad. Puedo verificar haciendo caer este resaltador, ¿cómo se llama esto? Marcador, ¿eh? Ley de la gravedad. Y puedo replicar este ejemplo cuantas veces quiera. Lo puedo tirar y compruebo que se cae, ¿no? Y lo puedo replicar aquí, lo puedo replicar en mi barrio, allí en Bilbao, lo puedo replicar en Estados Unidos, en China y en cualquier sitio del planeta. Y el resultado siempre va a ser el mismo. No me va a presentar ningún problema. Pero puedo replicar comportamientos sociales, comportamientos humanos. Puedo someter, me pregunto, a una persona exactamente a las mismas condiciones en dos sitios y en dos momentos distintos. Eso es muy difícil. Y aunque pudiera replicar ese ambiente, no lo puedo replicar a él. Es decir, igual lo que pasa con una persona no pasa con otra, a pesar de que esté sometida a los mismos condicionantes externos. Hablábamos del gen guerrero. Quizás del gen de la delincuencia, de la peligrosidad. Quizás sometiendo a una persona a determinados condicionantes externos, ese gen guerrero le lleva a delinquir. Pero otra tiene más resistencia, a pesar de tener el gen guerrero. Y no delinque. Entonces es muy difícil, en ciencias sociales es muy difícil verificar, replicar estos conocimientos. No estamos hablando de leyes naturales, estamos hablando del comportamiento humano. Y esto nos va a llevar a una conclusión, lo vamos a ver más adelante, que es muy importante. Muchas veces no se tiene en cuenta, especialmente los medios de comunicación y también pues, las clases políticas, que el comportamiento humano encuentra su causa en múltiples factores. No hay un factor que determina cómo me comporto. Hay un cúmulo de factores, muchos de ellos ni siquiera los tenemos identificados, que confluyen en un momento determinado y que a mí y solo a mí me llevan a cometer el delito. Entonces, si yo quiero evitar que una persona como yo cometa el delito, tendré que abordar esos múltiples factores. Si abordo solo uno de ellos, estoy realizando un abordaje parcializado, insuficiente. Quizás no sea suficiente para que yo deje de cometer el delito, porque el delito es un fenómeno mucho más complejo que el decir, no, la causa del delito es esta. Fijaros, os decía que muchas veces perdemos de vista este hecho a nivel social y a nivel político, con el tema de la violencia de género. Yo creo que es el ejemplo más claro. Tradicionalmente, al menos coloquialmente, los medios de comunicación y la clase política no le encuentran otra explicación que el machismo. El machismo será uno de los factores que conllevan a que exista violencia de género. Nadie lo pone en tela de juicio. Pero desde luego no será el único. Habrá otros muchos más porque personas machistas habrá muchas. Personas machistas que no agreden también habrá muchas. Personas machistas que sí agreden también habrá. ¿Por qué ellas sí se atreven a agredir y otras personas machistas no agreden a sus parejas? A pesar de que en ambas confluye esa característica del machismo. Entonces, quizás para abordar el problema de la violencia de género, no únicamente tenemos que abordar el tema del machismo, de la discriminación por motivos de género. También habrá que abordarla sin perder de vista otras cuestiones.
¿Vale? Bien, entonces, obtención de conocimientos fiables y verificables. Por otro lado, la tercera característica de la ciencia es que, de una ciencia en general, es que se estudia temas importantes para la sociedad. Entonces, ahí tenemos las tres características. Hablemos del método científico. Hablemos del método científico. El método científico es el método empírico. Y el método empírico está referido al estudio de los hechos mediante la observación y la experimentación. Mediante la observación y la experimentación. Fijaros, el método empírico le es ajeno al mundo del derecho. En el ámbito del derecho, de las ciencias jurídicas, no utilizamos el método empírico. Utilizamos el método dogmático, la interpretación, la sistematización de las normas. Utilizamos el método del case law, la jurisprudencia, a ver qué dicen los otros jueces, precedentes, no precedentes, tendencias jurisprudenciales. Creamos teorías normativas, pero no verificamos la realidad. La criminología sí intenta verificar la realidad. Fijaros todas las escuelas precedentes de la criminología, los fisionomistas, la frenología, la antropología criminal, la escuela cartográfica, la escuela positiva, la escuela de Chicago, todas ellas estaban intentando encontrar hechos que ocurren en la realidad. No les interesaba en absoluto la norma, la ley. Lo que querían es analizar, encontrar una causa, ya sea biológica, una característica física, la oreja, yo qué sé, ya sea social, ya sea cuantificando los delitos, pero intentaban encontrar una causa que se aprecie en la realidad que existe y que genera delincuencia. Entonces, el método de la criminología es un método, como decía, basado en la observación de esas causas y en la experimentación. Y aquí es donde volvemos a tener el problema de si ese descubrimiento que se realice o esa afirmación que se realice puede ser verificable o no. Ya hemos comentado la problemática que genera la verificación de los conocimientos en criminología. No es posible replicarlos exactamente igual como si es posible replicar un experimento sobre la ley de la gravedad. En la criminología no podemos verlo de esa manera. Nos podemos aproximar, podemos simular experimentos similares o podemos observar dos sociedades a ver si existen los mismos patrones en cuanto a delincuencia. ¿Habrá la misma delincuencia económica, robos, por poner un ejemplo, en Bilbao que en Cáceres? ¿En dónde se concentra ese tipo de delincuencia? ¿En qué barrios? ¿Qué características tienen esos barrios? Podemos intentar aproximarnos, pero no vamos a encontrar una similitud exacta. Creo que es un estudio sociológico. ¿Un estudio? Sí, efectivamente. Pero en cualquier caso es empírico, no es normativo, ¿no? Lo que me interesa destacar ahora es que no es como en el derecho, que lo que se hace es interpretar la norma. Porque la norma me puede decir una cosa y luego al día siguiente otra, distinta. Y tendré que interpretar esas dos normas. En la criminología no. Lo que hacemos es estudiar la realidad y verificar si eso pues, influye o no influye en el comportamiento humano. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que esto nos genera un problema, porque si fuéramos capaces, que hasta ahora no lo hemos sido, pero si fuéramos capaces de encontrar esos factores que condicionan a las personas para cometer el delito de una manera perfecta, lo que estaríamos haciendo no es sino predecir el futuro. Y llegaríamos a ese momento en el cual decimos, tengo este factor, este y este juntos, y como resultado obtengo un delito. O como resultado obtengo una persona que comete un delito. Eso implica la negación del libre albedrío nuevamente. Y si niego el libre albedrío, insisto, tengo que llegar a la conclusión de que no puedo castigarle. Entonces,
Hoy en día, al menos así considera la doctrina y la opinión científica mayoritaria, los seres humanos, o se considera que los seres humanos sí tenemos libre albedrío. Sí podemos elegir nuestra conducta. Existen varias formas de entender el libre albedrío. Un libre albedrío absoluto, es decir, que nada nos condiciona, o un libre albedrío moderado, en el sentido de decir, no, sí, estamos condicionados en cierta forma, pero todavía tenemos libertad de elección. Este es el posicionamiento dominante en cuanto a la libertad hoy en día. Desde luego los filósofos estudiarán esto con muchísimo más detenimiento. A nosotros solo nos hace falta eso, al menos ese conocimiento, ¿no? Tenemos un libre albedrío moderado. El hecho de que yo me haya puesto corbata, yo no me pongo corbata porque me sea cómodo. Yo preferiría estar sin corbata. Venir a clases por la mañana, por la tarde sin corbata. Pero hay algo que me lleva a vestirme con corbata. El que yo elija el coche de un color determinado, pues habrá condicionamientos de cualquier tipo, quizás gustos, quizás económicos. Yo digo, es que este coche es tan caro que no me puedo permitir ponerle una pintura que me gustaría. Pero son condicionamientos externos. Entonces, ¿tenemos libertad? Sí, pero esa libertad no es absoluta. Ese es el planteamiento actual. Entonces, no podemos incurrir en el determinismo, ¿vale? En principio. Bien, ¿cuáles son los niveles de conocimiento de la criminología? Vamos a tener 4 niveles de conocimiento. El primero es el nivel descriptivo. El nivel descriptivo, o en el nivel descriptivo, lo que intenta la criminología es simple y llanamente cuantificar y describir el fenómeno criminal. ¿Cuántos delitos hay y cómo son? Describir al fenómeno delictivo. ¿Cuántos delitos hay? ¿Cómo son? ¿Por qué se caracterizan? Eso me aporta información importante, ¿no? Decíamos hace un momento, el otro día, que el ayuntamiento, la policía local del ayuntamiento de Portugalete decida poner a 2 patrulleros en este parque, se hace porque se sabe que ahí se cometen delitos. No es por otra cosa, es porque se ha cuantificado los delitos. ¿Vale? Por eso ponen ahí a los patrulleros. Y no los ponen en el otro lado, no los ponemos cerca de la piscina porque ahí no se comete nada. No hay ningún peligro. Bien, el nivel explicativo. En el nivel explicativo, la ciencia criminológica a lo que aspira es a buscar las causas del delito. ¿Por qué se comete delitos? A esto le vamos a llamar la etiología del delito. ¿Cuáles son las causas del delito? La etiología del delito. ¿Por qué cometen delitos las personas? ¿No? Insisto, sin caer en el determinismo, no debemos caer en el determinismo. Por otro lado, el nivel predictivo. Aquí lo que la criminología quiere es predecir, intentar predecir. Intentar predecir. Cuándo, cómo, dónde, quién va a cometer un delito. ¿Por qué razón? Para intentar evitar que se cometa ese delito, simple y llanamente. ¿Vale? Y por último, el nivel de intervención. En este nivel o a este nivel lo que hace la criminología es intentar decidir o estudiar cuáles son las respuestas más adecuadas para el delito, para evitar la conducta criminal. Nos podemos encontrar pues, múltiples respuestas de control social formal, de control social informal, penales, administrativas, de cualquier clase. ¿La cárcel será adecuada para prevenir el delito? Habrán estudios que digan si sí, si no. En el ámbito de la delincuencia sexual, la castración química será idónea para prevenir el delito, para intervenir y evitar que las personas cometan delitos. Habrá estudios que digan si es efectiva, es eficaz o no es eficaz la castración química. ¿No? Es dura, pero es el método más eficaz, eso. Sí, bueno, puede ser. Porque hay mucha incidencia en delitos sexuales. Mucha incidencia. Sí. La tenemos en el Código Penal, ¿eh? La tenemos. No se llama así, pero la tenemos. Y se ha aplicado en España a algunos delincuentes sexuales. Lo que pasa es que la castración química es voluntaria. O sea, es una medida de seguridad. Yo creo que es la única. Ahora Entonces, sino que... sí,
porque es un tratamiento médico. No se puede imponer como consecuencia del delito de manera coactiva al delincuente un tratamiento médico. Entonces, por esa razón, el Código Penal prevé que fíjate, los trabajos en beneficio de la comunidad es una pena voluntaria. La persona tiene que estar de acuerdo. Y en el ámbito de las medidas de seguridad, la castración química, que no se llama así, es el tratamiento médico ambulatorio, se llama. Tratamiento médico ambulatorio también es una consecuencia voluntaria. Hay que contar con el consentimiento de la persona. Si se niega, no comete un delito de quebrantamiento de condena, cosa que sí pasaría si es que se escapa de la cárcel o si no cumple una de las obligaciones o de las penas o sanciones impuestas. Pero bueno, entonces, a nivel de intervención, la criminología va a intentar explicar o decidir cuáles son los mecanismos de respuesta al delito más eficaces. Que al final de cuentas es lo que interesa, ¿no? Que esto sea eficaz. Si voy a invertir dinero y quiero tratar a estos delincuentes, quiero tratarlos bien para que no vuelvan a cometer delitos y que se reintegren en la sociedad. Bien, el criterio y el principio de refutación. Fijaros, un saber científico, y esta parte es importante y un poco complicada. Un saber será científico solo si las hipótesis elaboradas han sido construidas empíricamente, ya sabéis que es empírico, mediante la observación y la experimentación, y si éstas pueden ser refutadas empíricamente. Esto supone, fijaros, que tengo que ser capaz de replicar el experimento para que alguien me pueda refutar. Vuelvo con el ejemplo de la ley de la gravedad. Si yo digo, existe gravedad en este planeta, la prueba está aquí. Alguien podrá decir, una persona de China podrá decir, no, mientes. Te pruebo que no mientes. Tendrá que sujetar este objeto y al soltarlo, este objeto tendrá que quedar suspendido en el aire para decir que lo que he dicho es una mentira. No es válido científicamente. Así se refuta una hipótesis, un planteamiento, una propuesta científica. Si por el contrario realiza la misma conducta y el objeto cae, estará afirmando mi hipótesis. Entonces mi hipótesis será válida. La ley de la gravedad existe porque he probado y otra persona puede probar si es que es válida o no es válida. Entonces, en el ámbito de las ciencias naturales, ciencias biológicas, es relativamente fácil refutar. En el ámbito de las ciencias sociales no, porque no puedo replicar los experimentos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si yo no puedo replicar los experimentos, no puedo obtener información que me permita justificar que la hipótesis planteada por mi compañero no es válida. No me es posible refutar las hipótesis. O es muy difícil refutar. Con esto no estoy diciendo que no se refuten las hipótesis en criminología, se refutan todos los días. Vamos, hay congresos de criminólogos todos los años de la Sociedad Europea de Criminología. Hace poco menos de un mes y medio se ha celebrado en Málaga el último congreso de la Sociedad Europea de Criminología. Habían 2000 criminólogos reunidos en Málaga, refutándose entre sí sus teorías. Bueno, algunos refutando, otros apoyando las teorías, pero vamos, estaban hablando sobre sus descubrimientos y sus hipótesis. Claro que se refutan, pero cuando se refutan, la crítica que se suele hacer es que no has podido replicar mi experimento. Me refutas porque tu experimento, el tuyo, hay un factor que no lo has tenido en cuenta. Y es que es fácil hacerlo, porque en ciencias sociales no se puede crear un experimento exactamente igual. Es muy difícil, ¿vale? Ese es uno de los grandes problemas del principio de refutación. El segundo,
La refutación tiene que ser empírica. Es decir, tiene que realizarse sobre la base de unos hechos que existen en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en criminología muchos hechos no se puede, su existencia no se puede comprobar. El cómo influye, por poner un ejemplo, por poner un simple ejemplo, el cómo ha influido en mi conducta que mi madre me haya gritado, pues yo qué sé, por hacerme popó, por poner un ejemplo burdo, me haya gritado cuando tenía 2 meses de edad, es algo que no puedo comprobar. Quizás eso me ha generado un trauma, pero ni yo mismo lo recuerdo. Que tan solo tenía 2 meses de edad, mi cerebro no es capaz de recordar eso. ¿Cómo pruebo empíricamente que ese grito que me dio mi madre me generó un trauma que luego facilitó que yo cometiera un delito, pues, de violencia, que sea una persona violenta? No es posible comprobarlo. Por poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con la criminología, yo no sé si aquí habrá personas creyentes, personas no creyentes, la sociedad es muy plural. La existencia de Dios no se puede probar, pero tampoco es una existencia. ¿Quién tiene la prueba de que Dios existe? Y el ateo más famoso del planeta, ¿cómo podría probar que Dios no existe? Por el contrario, hay cosas que no se pueden probar empíricamente. Y en la criminología vamos a encontrarnos a menudo con esos problemas. Es complicado, en efecto. Eso es lo que intento explicar. Es muy difícil refutar hipótesis porque es muy difícil replicar experimentos. Es un gran problema, por eso tenemos esta lección. ¿Es la criminología una ciencia? Como la sociología, como es todo bastante subjetivo, porque se basa mucho en estadísticas. A la hora de, por ejemplo, estudiar un núcleo de población, la delincuencia marginal, lo que quieras investigar, al final, como todo cada uno tiene su punto de vista, no se puede medir. Sí. Cada uno tiene su punto de vista, entonces, ¿qué hacen? Pues se basa mucho en trabajar en campo de estadística. Y con eso de la estadística, cuanto más completa la hagas, más te interesa. Claro. Quizás desde ese punto de vista, sí. Quizás de lo que se trata en criminología es de aproximarnos a la realidad sin llegar a encontrarla, porque es muy difícil replicar los experimentos, sino simplemente aspirar a encontrar una explicación más o menos razonable, lo más posible, ¿no? Razonable posible del comportamiento humano. El criminal, que es el que nos interesa, el comportamiento delictivo. Punto. ¿Vale? Entonces ese es uno de los grandes problemas de la metodología de la criminología. Bien, criterio de la refutación. El método de la criminología. Ya hemos dicho, ¿no?, que la criminología utiliza un método empírico. Hasta aquí lo tenemos claro. Ya hemos explicado qué es el método empírico. Pero es que además tengo que añadir una cosa. El método de la criminología también es interdisciplinar. Esto también ya lo hemos comentado en alguna clase. Van a confluir conocimientos de matemáticas, con los algoritmos, ¿no? Van a confluir conocimientos de la biología, tema de los genes, la genética, conocimientos de la sociología también, conocimientos del derecho, también hay que partir de conocimientos jurídicos, es decir, que la criminología es una ciencia multidisciplinar. Conocimientos de áreas que a priori nos parecerían, ¿esto cómo puede ser criminología? ¿Cómo se puede aportar desde aquí conocimiento que enriquezca la criminología? Por ejemplo, la arquitectura. ¿Qué tendrá que ver la arquitectura con la criminología? Pues que también tiene que ver cómo se ilumina una zona. Colocando unas luces en determinadas zonas, espanto a potenciales delincuentes, pues eso también está estudiado. Entonces,
la criminología es una ciencia multidisciplinar, ¿no? Entonces, tenemos ahí la definición. El método de la criminología es un método empírico e interdisciplinar propio y adecuado a sus propios objetos de estudio. Vamos a tener distintas herramientas, desde luego, la metodología inductiva, la metodología deductiva. Vamos a utilizar todas estas herramientas que ya las conocéis pues, desde bachillerato, ¿no? Bien, características de la criminología como ciencia. La criminología es objetiva. Por un lado, busca la verdad. ¿Vale? La criminología busca la verdad. En primer lugar, debe buscar la verdad. La criminología es realista, es decir, afirma la existencia de la realidad. ¿Nos podremos equivocar? Por supuesto que sí, porque es imposible, ¿no?, predecir el comportamiento humano, ya hemos hablado de todos estos problemas, pero bueno, aspiro a afirmar la existencia de la realidad. Por otro lado, aspira al progreso. Estudiamos el fenómeno criminal pues para erradicarlo, no porque nos apetece, no para erradicarlo, para buscar soluciones a los problemas de delincuencia. Y por último, está libre de valores, o debería estar libre de valores. Esta es una gran crítica que se hace, por ejemplo, más adelante vamos a estudiar las distintas escuelas actuales de la criminología. Una de ellas es la escuela marxista. Escuela basada en los postulados de Marx, de las clases que se enfrentan, la clase obrera con los poderosos, tal. Es una de las críticas que se hace a la escuela marxista de la criminología. Ese planteamiento no puede estar libre de valores, está sesgado por una ideología que se llama comunismo. Entonces, en principio, la criminología tiene que estar exenta de valores, tiene que ser objetiva. Sí. Que afirme la existencia de la realidad, que aspire a afirmar la existencia de la realidad. Muchas veces no vamos a poder, ya hemos explicado los problemas, pero al menos ese tiene que ser nuestro objetivo. ¿Vale? Ese tiene que ser nuestro objetivo. Bien, pues nada, ya son las 8. Dejamos la teoría criminológica para la próxima clase y luego la relación con las ciencias madre también. ¿Vale? Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Y quienes estáis conectadas también, hasta la próxima clase. Aquí voy a apagar el dejar de grabar.